Buenas noches. Iniciamos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos con la historia del cristianismo con el académico Joel Sarman, que nos viene acompañando en todo este trajinar, recordando los principios históricos de nuestra fe. Hoy veremos el coloquio de Masburgo. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. Seguimos entonces, terminamos parte de la reforma en Alemania, ¿verdad? Sí, estábamos hablando de la reforma en Alemania la última vez, y para hacer una transición de Alemania a Suiza, vamos a ir al año 1529 y a la ciudad de Marburgo, en Alemania, donde queda el castillo ancestral del noble que gobierna una parte del territorio alemán, que es Felipe el Landgrave. Entonces, la reforma en Alemania, como hemos visto, ha dependido del apoyo de los que podemos llamar la nobleza menor. No del emperador, no de un rey, sino de gente que son duques, en este caso particular, uno que le llaman un landgrave. Yo no sé exactamente qué es un landgrave, pero es como un duque o un barón. Recordemos algo de la situación política. El Sacro Emperador Romano, que es un título con raíces en Alemania, controla la gran parte del territorio europeo y en este momento es un hombre de los Países Bajos, de Bruselas, creo, y de la casa de Habsburgo. Él se llama Carlos V. No existe otra posición política de tanto poder como la del Sacro Emperador Romano en estos días, en los años 1500. Existe también el muy cristiano rey de Francia, que es Francisco el I, que en un momento luchó contra Carlos V, perdió y fue encarcelado por el emperador en 1525. Están peleándose por Italia. El emperador, en otro momento, en esa misma pelea por Italia, porque el Papa apoyó a Francisco, pues saqueó a Roma, metió al Papa a la cárcel, aunque el emperador era un muy piadoso hombre católico. Eso lo hizo en 1527. Entonces esto es lo que está ocurriendo a nivel de la nobleza mayor, si le podemos decir así. Y en Inglaterra está el famoso Enrique el VIII, del cual hablaremos mucho más después, que es realmente el menor de toda la nobleza mayor. Es el de territorio más pequeño, el de menos consecuencia de todos los reyes y emperadores de Europa. Bajo estas personas, la nobleza mayor, están los que le llamamos la nobleza menor, o están en territorios independientes, pero no tienen el mismo poder ni autoridad. Entonces digamos que Europa en este momento es como el territorio de Sudamérica antes de tener las divisiones políticas de hoy, que existía en Sudamérica antes de tener estas divisiones políticas que hoy tenemos. Pues existe un territorio portugués y existe un territorio español. Y en el territorio español es como el Sacro Emperador Romano, el Sacro Imperio Romano en Europa. Es enorme y se está volviendo países individuales. Esto es lo que está ocurriendo a la misma vez que está ocurriendo la reforma en Europa. Se están volviendo países individuales estos grandes territorios. La nobleza menor de Europa es como el gobernador de la región que va a ser, por ejemplo, Colombia o Venezuela o Bolivia. Lo que está haciendo Felipe el Landgrave es ver si puede unir las regiones donde ha avanzado la reforma. Digamos que la reforma ha avanzado en Colombia y en Bolivia, ¿sí? Y en Venezuela y en Ecuador aún son católicos. Felipe quiere unir a Colombia y a Bolivia en una liga política para poder luchar contra los católicos que quieran acabar la reforma en su país. Entonces él lo que está buscando, estando en territorio alemán, está buscando el apoyo de Suiza, donde la gente tiene reputación de soldados. Los suizos no tienen nobleza, no están bajo ningún noble, menos en el sur, en Ginebra, que están un poco bajo la casa de Saboya, pero van a salirse de eso. Entonces en Suiza
no tienen una nobleza que los gobierne, y ellos están como haciendo sus propias cosas y son mercenarios. En esos días, los reyes, los poderosos, contrataban a los suizos a que lucharan por ellos. Entonces Suiza tiene algo de reputación de poder militar, y por eso Felipe quiere unirse con ellos y hacer una alianza entre los protestantes para resistir a los católicos. También todos ellos viven en un tiempo en el que casi todos creen que es el deber de un gobernante, o sea, del rey o del varón o del duque cristiano, mantener la religión en su territorio, una religión unida, o Dios lo va a castigar. Entonces parte de eso es lo que mueve a esta gente a hacer lo que hace. Y esta nobleza, la nobleza como Federico el Sabio, Felipe el Landgrave, estos hombres, más que los reformadores, viven a diario la realidad política de sus tiempos y saben que las decisiones que ellos toman pueden impedir o avanzar la causa de la reforma. Felipe es un luterano y apoya a Lutero, y él sabe que necesitan apoyo militar para que salga adelante la reforma. Entonces lo que él hace es convocar una discusión. Eso es lo que es el coloquio, una discusión, una charla. ¿Y qué busca? Él busca la unión política de los reformadores para que no los aplasten, de los reformados para que no los aplasten los católicos, y él une a los reformadores para que ellos digan: estamos de acuerdo en cuanto a lo que creemos, para que puedan hacer esa liga política. Él quiere que vengan con ellos los de Suiza. ¿A quién convoca entonces? ¿Quién específicamente? El líder mundial de la reforma en este momento es Lutero. Entonces lo convoca a él. Para llegar a Marburgo, Lutero viaja al occidente pasando por las ciudades donde estudió cuando era joven, Erfurt y ya no me acuerdo del otro, pero pasa por ahí por donde estaba cuando estuvo haciendo sus estudios de la universidad, y sigue a Marburgo. Con él viene Melanchthon. De Estrasburgo, que es en el sur del territorio alemán, sobre el río Rin, que sale de Suiza, viene Martin Bucer. Martin Bucer es una figura muy importante en la Reforma y a veces no muy bien conocida. Pero él viene de Estrasburgo, territorio alemán, territorio imperial. Creo que es parte del imperio y no es parte del territorio de Felipe. Pero él viene para apoyar, para ayudar. Y de Basle, en Suiza, viene Ecolampadio. Ecolampadio es un reformador en Basle, y él no tiene que hacer más que navegar río abajo sobre el Rin para encontrarse con Bucer en Estrasburgo, y de ahí viajan juntos al norte a Marburgo. De Zurich, viene, del sureste de Suiza, viene Zwinglio, el famoso Zwinglio, del que hablaremos más después. Entonces, los principales son Lutero y Zwinglio. Melanchthon viene a apoyar a Lutero, Ecolampadio viene a apoyar a Zwinglio, Bucer viene a buscar que todos se pongan de acuerdo. ¿Qué sucedió en este coloquio de Marburgo? Pues hubo acuerdo. Estuvieron de acuerdo sobre 14 puntos y tuvieron un desacuerdo en un punto. ¿Hay una pregunta? Un hermano nos pregunta que entonces, la pregunta es: ¿en algún momento de la historia entonces se reunieron la mayoría de los reformadores? Es decir, ¿tenían comunión? Sí, ellos se conocían. Lo que hacían mucho era escribir cartas, y he visto algunos de las personas que estudian la Reforma hacen diagramas de las cartas que escriben los reformadores. O sea, toman un mapa y con flechitas indican a dónde escriben las cartas, y luego hacen las flechitas más o menos gruesas para indicar que están escribiendo mucho a este lado. Se escribían entre ellos mucho y se conocían también, y en esta ocasión se vieron cara a cara. Calvino no está ahí porque él es más joven. Él va a conocer a Bucer y luego a Bullinger, que siguió a Zwinglio,
y se van a conocer personalmente. Y de hecho, Bucer va a acabar en Inglaterra y ahí va a conocer personalmente a los reformadores ingleses. Algunos viajan y se conocen, algunos se reúnen así. Su principal forma de comunión es leer los libros de cada uno y escribir muchísimas cartas el uno al otro para preguntar cosas, para apoyarse, para mantener su amistad. Otro hermano pregunta, ¿había alguna motivación particular en los reformadores para ese encuentro? Pues Lutero era el único que él realmente no lo quería hacer porque él despreciaba a la gente de Suiza. Y es algo, él los miraba como si fueran el mismo problema que tuvo con Karlstadt, que quedó muy mal con Karlstadt, lo vio como un fanático y él nunca quiso reconocer los suizos. Y en parte es porque Lutero también pues tiene algo de su ego. Él entiende que si él no se hubiese levantado, la reforma no podía proceder. O sea que él era un hombre muy especial y único. Y él se dio cuenta de eso. Y no sé si siempre lo manejó bien. Pero la pregunta es si ellos tenían la voluntad para hacer eso. En cuanto a los demás, sí tenían la voluntad de hacer eso. Bucer lo buscó mucho porque él fue un hombre muy ecumenista. Siempre quería reunir a toda la gente. Melanchthon tenía el mismo impulso y quizás más impulso ecumenista. Él quería que tuvieran paz y acuerdo y no se pelearan. Entonces Melanchthon, Bucer, que tenía mucha voluntad para reunirse y hacer esfuerzo ecuménico así de trabajar juntos. Zwinglio y Ecolampadio pues estaban dispuestos a hacerlo también. A medida que avanza la reforma se dan cuenta que necesitan, el uno se necesita al otro, que ellos se necesitan entre sí los demás. Y hacen más esfuerzos de mantener eso. El único que realmente no tuvo buena gana para eso fue Lutero. Muy bien, hermano, seguimos entonces. Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos sobre los cuales tuvieron acuerdo en ese coloquio de Marburgo? Pues estuvieron de acuerdo sobre la Trinidad, estuvieron de acuerdo que hay un solo Dios, están de acuerdo sobre lo que es la persona de Cristo y la cristología, están de acuerdo sobre lo que es el Evangelio, también la encarnación de Cristo, están de acuerdo en el pecado original y la necesidad de salvación, están de acuerdo que la salvación es por fe en Cristo, están de acuerdo que la fe es un don de Dios, están de acuerdo que somos justificados por sola fe y no fe además de obras, por sola fe. Están de acuerdo en decir que la fe viene por el oír y que viene por proclamación de la palabra del Evangelio. La fe es por el oír es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que estar bien, debe estar predicada bien. Es decir, no hay que predicar otra cosa, hay que predicar el Evangelio puro de la Biblia. Es lo que dicen ahí. Están de acuerdo que el bautismo es un sacramento que apoya nuestra fe. Es decir, que la gente que es bautizada tiene a través de eso algo que les ayuda en su fe, les nutre su fe, podemos decir. Ellos están de acuerdo que las buenas obras son resultado de la fe que Dios obra en la persona. Y están de acuerdo que la confesión de nuestros pecados a un pastor, o sea que si una persona particular le confesa sus pecados a un pastor o un sacerdote, se puede hacer, pero no se requiere. Y en eso se distinguen de los católicos diciendo no se requiere eso. Eso es algo que siempre le pareció importante a Lutero, que él mantuvo la práctica de confesar sus pecados a otra persona y ellos se pusieron de acuerdo y dijeron eso no es un problema, pero que no se requiera de ningún cristiano necesariamente que lo haga. Están de acuerdo que la autoridad del gobierno secular es legítima y no que el gobierno secular es ilegítimo como lo creían los anabaptistas y la Reforma Radical. Y en este
punto pues se ponen de acuerdo en contra de la reforma radical, y por eso yo la semana pasada les estaba llamando reformadores magistrales. Creen que el magistral, el gobierno secular, es legítimo y que tiene real autoridad, y que no hay que decir, no, los cristianos no tienen gobierno aparte de Cristo y la Iglesia, como lo decían algunos anabaptistas. También están de acuerdo que tradiciones religiosas no contrarias a la palabra de Dios, pero no requeridas por la palabra de Dios, se manejan por discreción y prudencia de cada cual. Y en esto son un poco menos radicales de lo que luego van a ser, por ejemplo, los puritanos y lo que va a ser el principio regulatorio de la adoración. Ellos en este momento están de acuerdo. Si hay tradiciones religiosas que no son contrarias a la palabra de Dios, pues se pueden hacer, según lo que dicen en el coloquio de Marburgo en este momento. Y también están de acuerdo Lutero y Zwinglio y Bucer, y es los que están ahí, que se debe bautizar a los hijos de creyentes. Entonces, siguen siendo paedobautistas, creen que eso está bien y están de acuerdo. ¿En qué consiste entonces el desacuerdo que les hizo perder todo el tiempo en ese coloquio? Pues tuvieron dos desacuerdos, uno menor y uno mayor. El menor fue que decidieron no pelearse sobre el desacuerdo que tenían, que si retenían o no retenían imágenes, las que estaban ya en las iglesias. En Suiza querían sacar las imágenes y lo habían hecho y creían que era importante. Lutero no quiso ser parte de la destrucción de imágenes. Entonces en este momento dijeron, bueno, vamos a decir que eso no importa tanto. No tenemos un acuerdo, pero no vamos a volverlo un punto mayor de desacuerdo, aunque realmente no estamos de acuerdo. Pero el gran desacuerdo fue el 15º artículo del coloquio de Marburgo, que si la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo estaban o no estaban en la Santa Cena. Y ahí es donde se armó el conflicto y tuvieron un gran desacuerdo. Lutero siempre insistió que la presencia del cuerpo y la sangre, junto con el pan y el vino, tenían que estar. Zwinglio y Ecolampadio dijeron, no, la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo no están en la Santa Cena. Eso para hermano, ellos. Sí. Antes de avanzar lo de la Santa Cena, tengo un par de preguntas. El hermano hablaba de la autoridad del gobierno secular, y no ilegítima como lo creían los anabaptistas. ¿En qué se cree o cómo lo creen los anabaptistas, los de la Reforma Radical? ¿Cuál es la diferencia? Sí, nos preguntan desde acá. No estoy bien seguro porque no he estudiado la Reforma Radical, porque aquí no me requieren saber mucho sobre eso. Y es una lástima porque también es parte de este momento, pero no estoy bien seguro. Entiendo lo que supongo que están diciendo es que como son cristianos y Cristo es su rey, pues no necesitan de más reyes. Y es una posición radical y algo anárquica, ¿verdad? Entonces, y crearon problemas cuando se reunieron los anabaptistas en la ciudad de Münster, creo, en Alemania, y vinieron contra ellos las autoridades y tuvieron una lucha y una masacre y muchas cosas sucedieron. Entonces parece que de eso consiste, pero la verdad no tengo los datos exactos para responder a la pregunta. Otra pregunta es, ¿todos estaban de acuerdo con bautizar a los hijos de los creyentes? ¿Todavía no estaba entonces ningún precepto bautista? No, todavía no hay ningún precepto bautista. Los que empiezan, los anabaptistas sí están bautizando a creyentes y les llaman anabaptistas, les dan ese título porque están diciendo hay que bautizar de nuevo a los que se bautizaron
antes de ser creyentes. Entonces ese concepto está. Pero nosotros los bautistas siempre buscamos distinguirnos de lo que es el fenómeno anabaptista, aunque tenemos eso parecido en cuanto al bautismo, pero tenemos otras cosas en las que no estamos muy de acuerdo. Entonces queremos distinguirnos de eso. Los bautistas están saliendo a fines del siglo. Quizás en 1580 hay algunos bautistas en forma muy general. Los bautistas particulares, que son los que realmente nos interesan a los bautistas reformados, nuestros bautistas particulares salen en los años 1640 y antes de eso no se encuentra mucho de ellos. Sí se encuentran bautistas en un término más, en forma más general, pero no bautistas particulares. Y antes de 1580 creo que no hay realmente alguien le pueda llamar un bautista, solo anabaptistas. ¿Cuál era el argumento de Lutero para retener las imágenes? Esa es una buena pregunta. Vamos a hablar de eso un poco más adelante cuando tratamos de explicar su entendimiento de la Santa Cena, porque creo que se relaciona. Muy bien, hermano. Entonces, el hermano nos estaba explicando el segundo desacuerdo, que ese fue el más importante, que es la posición de la presencia del Señor Jesucristo en la cena, ¿sí? Del cuerpo y la sangre. Sí. Entonces, por favor, hermano, si desea retomar para mayor claridad. Entonces, las posiciones que se tomaron son estas. Lutero siempre insistió que la presencia del cuerpo y la sangre junto con el pan y el vino tenía que estar, y con él está Melanchthon, que lo apoya en este momento, aunque luego va a cambiar su parecer. Cuando Lutero está muerto, Melanchthon se abre más a un parecer distinto, que está de acuerdo con Calvino, pero en este momento apoya a Lutero. Zwinglio y Ecolampadio niegan que está la presencia física de Cristo, que pueda estar el cuerpo y la sangre. Dicen no, estos son símbolos. Bucer siempre buscó que usaran terminología que les permitiera coexistir sin realmente pelear esa diferencia. Entonces lo que está diciendo, tratando de hacer Bucer es decir, ok, Lutero usted crea lo que quiera, Zwinglio usted crea lo que quiera, vamos a formar vamos a decir esta cosa de tal forma que todos puedan decir estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo, aunque realmente no estamos de acuerdo. Bucer es un ecumenista y un hombre pacífico, y él sabe el valor del compromiso, de hacer a veces las cosas así. Eso no nos parece muy bueno, yo no creo que en general lo es, pero Bucer también es un hombre de mucho valor y de mucho sacrificio, y que sabe los problemas que traen a veces las diferencias, y a veces lo trató de evitar quizás demasiado. Pero en mi experiencia no siempre premiamos a estos hermanos como lo debemos hacer, a gente como Bucer. No estoy de acuerdo con todas las soluciones que propuso Bucer, pero el impulso pragmático no es en todos los casos, me parece, una debilidad o una indicación de debilidad. A veces es de madurez y experiencia. Y debemos recordar que para estos hombres, en su vida personal, hicieron muchos sacrificios por lo que creían. Y esto es el caso con Bucer. Él vivió en mucha pobreza. Lo excomulgaron y salió con su esposa y vivieron en mucha pobreza por un buen rato por sus creencias. Entonces, cuando él propone algo que a nosotros nos parece pues quizás un poco pragmático y no aceptable, debemos recordar que lo hace también por su contexto y es un hombre serio. Entonces quizás si tenemos tiempo después de hablar de la Santa Cena, podemos hablar un poco más de la biografía de Bucer, que me parece es algo desconocido. Pero esas son las posiciones. Entonces lo que quiero hacer es hablar de la Santa Cena y cómo entienden estas cosas, y quizás entrar un poco en más detalles particulares de las diferencias, de cómo ellos piensan de estas cosas. Nos podemos meter en muchos problemas haciendo eso porque puede ser un poco
demasiado filosófico quizás, pero vamos a intentar explicar un poco más acerca de la transustanciación y lo que creían los reformadores. Listo, hermano, entonces vamos a dejar, vamos a escuchar un himno y ya regresamos entonces con este tema tan interesante de la cena del Señor en este coloquio que reunió a tan importantes reformadores, y mirar cómo el hermano Joel nos presenta pues las diferentes posiciones. Ya regresamos.